SCP-227. Mecanismo de anticitera completo. Categoría: seguro. Descripción: SCP-227 es un dispositivo de engranajes mecánico de bronce de dimensiones de 10 centímetros por 16 centímetros por 26 centímetros y una masa de 5 kilogramos. SCP-227 es en algo similar en apariencia a reconstrucciones del mecanismo de anticitera, un artefacto griego incompleto y fuertemente corroído que se estima data de aproximadamente el año 100 a.C. Al contrario de dicho artefacto, SCP-227 fue hallado intacto y aparentemente, completamente funcional. Esto es en parte debido a que SCP-227 fue encontrado en tierra censurado, en lugar de en el fondo del Mediterráneo, pero la falta de daño significativo es notable. Las pruebas preliminares en SCP-227 mostraron que posee la habilidad de autorrepararse con el tiempo. Más pruebas esperan aprobación del equipo O5. SCP-227 tiene una marcación principal con 3 manecillas en la cara frontal. Esta marcación tiene varios anillos concéntricos que giran de forma independiente. La cara posterior posee 2 marcaciones mayores con 2 manecillas cada una. Estas están rodeadas por una ranura en espiral, a través de la cual parte de los engranajes interiores son visibles. Un número de marcaciones menores están organizadas alrededor del resto del objeto. El número total de estas marcaciones menores visibles a la vez varía cuando el objeto está siendo usado, así como el número de manecillas en cada marcación. Hay 3 pequeñas bielas en el lado derecho de SCP-227. Girar cualquiera de estas activaba las partes móviles de SCP-227. La biela superior causaba los cambios más rápidos. Algunas de las manecillas más pequeñas han sido observadas girando a velocidades sobre las censurado RPM. El uso extenso de la biela superior causa que SCP-227 se sobrecaliente. El personal está advertido de tener cuidado cuando giren la biela superior, para evitar dañar a SCP-227 o herirse a sí mismos. Las bielas media e inferior son usadas para ajustes medios y finos, respectivamente. El objeto está cubierto en un gran número de inscripciones. La mayor parte de estas son en griego ático. Sin embargo, algunos están en varios sistemas de escritura que esperan ser descifrados. Estos incluyen lineal A, jeroglíficos cretenses, y uno o más lenguajes desconocidos. El texto traducible es en esencia un manual de operaciones para SCP-227, con la excepción de un pasaje que afirma, datos expurgados. El significado completo de este pasaje está bajo investigación. Las primeras indicaciones muestran que SCP-227 es un equipo astronómico increíblemente preciso. Símbolos correspondientes al Sol, la Luna y los planetas son prominentes en el frente de la marcación frontal mayor, junto a otros símbolos de significado desconocido. Las marcaciones posteriores mayores poseen marcas consistentes con varios sistemas de calendarios antiguos. Estos incluyen los ciclos calípticos, metónicos, sinódicos y zodíacos. También hay al menos 2 sistemas de calendarios desconocidos presentes. Anexo SCP-227-01. Nuevos estudios revelaron que SCP-227 es capaz de calcular las posiciones de los cuerpos que fueron descubiertos recientemente por los astrónomos modernos. Por ejemplo, un conjunto de manecillas y marcaciones correspondientes al objeto del cinturón de Kuiper 50.000 Quasar. Quasar es difícil de detectar incluso con el telescopio espacial Hubble. Se desconoce cómo el diseñador de SCP-227 fue capaz de predecir esta órbita. Anexo SCP-227-02. SCP-227 ha demostrado una habilidad para predecir incluso eventos astronómicos aperiódicos. Un investigador giró la biela superior y observó que una marcación menor aparecía muy brevemente. El ajuste fino reveló que la marcación menor aparecía en una fecha correspondiente al 23 de febrero de 1987. Esta es la fecha donde la supernova SN 1987-A fue observada por primera vez en la Tierra. Anexo SCP-227-03. Avanzar con SCP-227 pasada la fecha correspondiente a censurado D 2000 censurado no es posible. Una fuerza de 100 N aplicada a la biela inferior fue incapaz de producir movimiento pasada esta fecha.
Pruebas con fuerza mayor no han sido autorizadas debido al riesgo de dañar a SCP-227. Cuando el objeto es ajustado a esta fecha, un gran número de marcaciones y símbolos aparecen, los cuales no se ven en ninguna otra configuración. El significado de esta configuración final es desconocida. Algunos investigadores creen que esto podría representar un escenario de fin del mundo de clase XK, tal como una enana marrón errante, la denominada hipótesis Némesis, una ráfaga de rayos gamma, o datos expurgados. Anexo SCP-227-04. La fecha de la configuración final de SCP-227 ha cambiado en una ocasión, a una fecha censurado. Años después de la fecha anterior. Los símbolos que aparecen en esta nueva configuración final son diferentes que, en la anterior, pero su significado permanece siendo una incógnita. Se está realizando una investigación sobre qué podría haber provocado este cambio. Procedimientos especiales de contención. SCP-227 debe estar contenido en una habitación climatizada, a una temperatura entre 21 y 24 grados centígrados y humedad no mayor a 10%. Cualquiera que toque el objeto deberá llevar guantes quirúrgicos. Debe haber un suministro de estos junto a SCP-227 en todo momento. No se permite comida, bebestibles, cigarrillos u otras fuentes contaminantes dentro del área de contención. No se recomienda llevar ropa, pelo u otros adornos sueltos. Solo el personal con nivel de autorización 3 o mayor tiene permitido el acceso a SCP-227, aunque miembros del equipo con menor rango pueden manipular el objeto bajo supervisión. Si SCP-227 necesita ser transportado a otra ubicación, debe ser sellado en un contenedor hermético aislante lleno de gas inerte. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.